Hola a todos, a todas. Pude conseguir la antigua constitución. La vamos a diferenciar así para no caer en confusiones. Nueva constitución y antigua constitución. Y aquí tengo un ejemplar. Aquí tengo una copia de este libro que está interesante y me gustaría leérselos también. Vamos a empezar entonces desde el artículo 1. Dice: base de la institucionalidad. Artículo 1 entonces dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza una adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica a todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Vamos con el artículo 2, pero antes, como es nuestra costumbre, vamos a buscar un poco de música para amenizar un poco la lectura, ¿verdad? Entonces, me encontré con un violonchelo aquí. Los comerciales de siempre, que se terminan en 20 segundos. Ya. Ahí vamos a ir regulando si está muy fuerte o no. Está bien descargado este celular, así es que lo vamos a seguir cargando. Entonces, ya. Continuamos con el artículo 2. Dice: el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada, en su caso de conformidad a la ley. Que no es lo que históricamente hemos visto, ¿verdad? Chile no ha sido, por lo menos desde que se escribió esta constitución, Chile no ha sido ni desconcentrado ni descentralizado. Que es una lucha que hemos tenido desde las regiones sobre todo, ¿verdad? Mientras más alejada la región queda de la zona central, de la capital, de Santiago, ya sea el Palacio de la Moneda o del Congreso, más difícil se hace poder desarrollar esta conexión con el Estado de Chile, con sus representantes, que son el gobierno, de una forma más fluida y que el gobierno se conecte con las necesidades, sobre todo en las regiones que están más alejadas, extremo norte y extremo sur, ¿verdad? Continuamos. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional.
dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Artículo 2 dice, son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Artículo 3 dice, el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad con la ley. Y lo quise leer nuevamente para que quedara absolutamente claro. Continuamos con el artículo 3. Dice, los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país. Imagínense el compromiso. Y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Todo este proceso que estamos viviendo, un proceso maravilloso, proceso de cambio, que nos ha permitido a todos poder acercarnos un poco más a todo el proceso en sí que se está viviendo, ¿verdad? A ser parte, a involucrarnos, a informarnos, a investigar, a interiorizarnos, a leer. Y este video está hecho para eso. Para el que no tenga tiempo de leer, pueda escuchar. Artículo 4 dice, Chile es una república democrática. Artículo 5, le bajé mucho. Artículo 5. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas. Y también por las autoridades de que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Voy a leer nuevamente la primera parte del artículo 5, que dice, escuché algo así como de plebiscito, elecciones periódicas. Estoy un poco mal de la vista, parece. Igual esta letra está un poco chica. Ahí estoy tratando de enfocar. Repito, artículo 5. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas. ¿Elecciones periódicas? Y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede adjudicarse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados en Chile y que se encuentran vigentes. Ese era el artículo 5, vamos al artículo 6. Dice, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Artículo 7. Los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.
Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse ni a un pretexto de circunstancias. Voy a poner un poco más de luz. Tengo una técnica aquí, a ver si se ve un poco más iluminado. Voy a prender esta lámpara que tengo acá. No importa cómo se vea la imagen, la calidad de imagen. Me interesa que solo se entienda lo que estamos leyendo. Voy a empezar de nuevo en el artículo 7. Perdón por la interrupción y las distracciones. Dice, los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias. Otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Voy a tratar de entender, ni siquiera de explicar, tratar de entender y pensar en voz alta de qué está hablando el artículo 7. Dice, es cortito, ¿eh? Dice, los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, ¿no es cierto? Dentro de su competencia en la forma que prescriba la ley. Está hablando de los órganos del Estado, ¿verdad? Magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos de los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Ya, ahora sí entendí. Esto, como muchos de ustedes van a ser primera vez que lo escuchan, es mi primera vez leyéndolo también. Todo acto en contravención de este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. O sea, ninguna persona individual o grupo de personas puede atribuirse esta autoridad que tiene el Estado y sus órganos, ¿verdad? Artículo 8. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Principio de probidad. Por favor, para los que no conocen la palabra, búsquenlo. Una búsqueda sencilla, en Google se van a dar cuenta lo valiosa y lo importante que sería ver que ellos hayan cumplido, que ellos hubiesen cumplido este principio de probidad. Hubiese sido maravilloso. Y nos damos cuenta que cuando la sociedad civil es ignorante de estas cosas, la clase política, cuando realmente no está comprometida, pueden elegir si cumplir rigurosamente con la Carta Magna o no. En muchas oportunidades no se ha cumplido. Aquí hay varios compromisos que son de protección a la sociedad civil y que no se han cumplido. Y eso nos pasa porque nosotros tenemos que, como sociedad civil, organizarnos y exigir que el Estado, a través de los gobiernos de turno, cumplan con estos compromisos que están por escrito, ¿verdad? Continúo al artículo 8. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, ¿verdad? Y vamos ahí. Continúo, dice, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o esos cuando la publicidad, imagínense, afectare al debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. El interés nacional puede ser
eh, puede ser muy relativo, ¿verdad? Ellos deciden cuál es el interés nacional. Repito, el artículo 8 dice: el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Dice: son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado. O sea, toda la información, ¿verdad? Y todo el ejercicio, el funcionamiento del Estado debería ser de conocimiento público. Eso es lo que yo entiendo en el artículo 8 de la antigua Constitución, ¿verdad? Vamos a tratar de resumir un poco. Pero cuando la publicidad afectare al Estado al debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional, esta información podría omitirse. Cuando afecte en algún aspecto social o el Estado dicha información, el Estado tiene la atribución de omitir y no hacer pública la información. Repito, dice: son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado, o sea, una ley de quórum, o sea, basta con una sesión en el Congreso para que se podría establecer dicha información en reserva o en secreto. Cuando la publicidad, dice, afectar el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Eso puede ser muy amplio, ¿no es cierto?, el interés nacional. O sea, ellos deciden finalmente qué es lo que hacen público o no. Aquí dice el artículo 8 que así es como deberían ser las cosas, que toda gestión, funcionamiento, ¿verdad?, de los órganos del Estado debería ser de conocimiento público, pero si ellos consideran que afecta al Estado, se afecta a la probidad de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional, ellos no están obligados a hacer público lo que debería hacer público siempre. Por lo menos eso es lo que pienso yo. El presidente de la República, los ministros de Estado, los diputados y senadores y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública, ¿verdad? Siempre, desde el presidente de la República para abajo. Imagínense, el presidente, los ministros, los diputados y senadores y demás autoridades y funcionarios de una ley orgánica constitucional señale que deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. ¿Conocemos nosotros el patrimonio de la gente que nos gobierna? ¿Existe esa información de manera pública? ¿Sabemos dónde buscarla? Yo por lo menos no lo sé. ¿Conocemos el patrimonio del presidente anterior, por ejemplo? De Sebastián Piñera Echeñique. Sebastián Piñera Echeñique aparece en la revista Forbes, en una lista. Está entre los hombres más ricos de América, del continente. Por lo consiguiente, está entre los más ricos del mundo. Continúo. Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y en situaciones calificadas disponer de la enajenación de todo o parte de esos bienes. Cuando se generan conflictos de intereses, cuando elegimos a un presidente que es empresario y tiene plata metida y está conectado con empresas que probablemente ya nadie nunca más se va a enterar. Es un conflicto de intereses grave.
y que un empresario a ese nivel, un empresario poderoso, se desvincule de todos sus negocios, yo creo que es imposible. Que eso nos sirva eh, como experiencia. Que elegir a un empresario tan poderoso como presidente de la República, o como senador, o como diputado, o como cualquier otra autoridad, va a producir inevitablemente un conflicto de intereses. Artículo 9 dice: el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Una ley de quórum calificado determinará, o sea, otra vez en manos del Poder Judicial, ¿no es cierto? Perdón, del Poder Legislativo. Basta con una sesión y que lleguen a quórum para que determine, dice, las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimientos de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza, para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o función de opiniones o informaciones, ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil, gremial, en general. O sea, de acuerdo al artículo 9, aquí no está hablando de que para considerarte terrorista haya que haber cometido un acto puntual de terrorismo, concreto. ¿No es cierto? Aquí no te está diciendo que después de haberse demostrado o después de haber llegado a la conclusión a través de los hechos de que tú eres un terrorista, el Estado te va a considerar un terrorista. Aquí solamente dice, artículo 9, el terrorismo en cualquiera de sus formas, eso puede ser muy amplio también, es por esencia contrario a los derechos humanos. Dice, una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. O sea, basta un quórum, ¿no es cierto?, en el Poder Legislativo para determinar cuáles son las conductas terroristas. Según este artículo, eso todavía no queda establecido, es muy amplio, es solamente a criterio de los parlamentarios. Dice, los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años. Inhabilitados. O sea, no pueden ser autoridad, no pueden ejercer ningún cargo público. ¿Eso significa inhabilitado? Para ejercer funciones o cargos públicos, sea o no de elección popular, o de rector o director de establecimientos de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza. O sea, ni siquiera puede ser profesor. Si en este momento el Estado de Chile te considera terrorista, te inhabilita para ejercer cargos públicos o funciones de enseñanza. Continúo. También para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo. O sea, no puedes trabajar en cargos públicos relacionados con el Estado, no puedes ejercer funciones de enseñanza y tampoco puedes trabajar o estar vinculado a medios de comunicación. O ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones. Ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general. O sea, si el Estado te considera terrorista, te inhabilita la vida. Ni siquiera podéis ser presidente de tu junta de vecinos. Ni siquiera podéis ser presidente del condominio en el que vives. Te inhabilita completamente. Continúo.
durante dicho plazo. Lo anterior se entiende, sin prejuicio, de otras inhabilidades, o las que por mayor tiempo establezca la ley. Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales, y no procederá respecto a ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. Wow, imagínense. Una constitución que se escribió alrededor de 40 años. Capítulo 2. Nacionalidad y ciudadanía. Ya, quedamos en el artículo 9, en el siguiente video, que se me extendió bastante. Vamos a continuar en el capítulo 2, nacionalidad y ciudadanía, desde el artículo 10, en el siguiente video. Aquí quedamos hasta el artículo 9. Muchas gracias.